Que nada ni nadie te distraiga. Un silencio exterior, no producir bulla. Un silencio interior, poner la mente en blanco. No tienes que hacer el ejercicio de ver a Dios, porque a Dios no se puede ver. Solo relájate y sienta la mirada de Dios. ¿Acaso no te va a ver el que hizo el ojo? ¿O acaso no va a oír el que hizo el oído? No pierdas este momento. Encuentro con Dios, Él contigo y tú con Él. Y yo, como sacerdote de Dios Altísimo, voy a hablar con Él de parte de ustedes y de parte mía. Papá Dios, tú nos has reunido en esta bella tarde como los hijos de una misma familia, para gustar, saborear tu divina palabra. Te abrimos las puertas de nuestra mente y de nuestro corazón. Bienvenido a nuestra vida. Somos templo vivo de tu divina presencia. Gracias, porque a pesar de que no lo merecemos, tú has querido habitar en nosotros. Oh Dios de Abraham, Dios de Isaac, oh Dios de Jacob, oh Dios de nuestros padres, seguros estamos de tu presencia divina. Eres el grande de Israel, el fuerte. Eres el todopoderoso. Tan poderoso eres que hiciste todas las cosas con el poder de tu palabra. ¿Quién como tú? Nadie como tú. Eres el único Dios vivo y verdadero que existe desde siempre y vives para siempre, dueño y Señor de nuestra vida. Recibe, oh Dios poderoso, nuestra alabanza, adoración y gloria que solo tú mereces, pues solo tú eres Dios. Para nosotros no hay otro Dios fuera de ti. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Justo y verdadero tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Tú eres el único Dios. Tú eres el único Dios. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, porque todo lo que somos y lo que tenemos lo hemos recibido de ti. Si podemos ver, es gracias a ti. Muchas gracias porque podemos hablar, podemos oír, podemos respirar, podemos caminar, podemos sentir, podemos pensar, podemos amar, podemos perdonar. Gracias, Señor. Todo es don tuyo. Gracias. Gracias por nuestra familia, por la salud. Gracias por esta bella oportunidad que nos brinda de estar aquí. Soberano y eterno Dios, al reconocerte como el Todopoderoso, el invisible, pero el eterno, el Santo de Israel, te suplicamos que tu Santo Espíritu obre en cada uno de los presentes, impregne este lugar de su divina presencia.
Santo Espíritu de Dios, sopla desde los 4 puntos cardinales y ven. Necesitamos de tu auxilio, de tu ayuda. Ven a tomar nuestra mente y nuestro corazón. Ven a transformar nuestra vida. Te necesitamos, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, toma conciencia de lo que estás diciendo. Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. Otra vez, pero con más fe. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre de Señor. Acompáñame, ilumíname. Acompáñame, ilumina toda mi vida, toda mi vida. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven. Una vez más, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. No solo con los labios, también con el corazón. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre. Santifícame y transfórmame. Santifícame y transforma. Tú cada día, tú cada día. Santifícame y transfórmame, Espíritu Santo. Con plena confianza, Espíritu Santo, ven. Espíritu, oh divino Espíritu de Dios, invisible pero todopoderoso, escucha el clamor de tu pueblo y ven. Ven, impregna este lugar de tu presencia divina. Ven, toma la mente y el corazón de cada uno de los presentes y prepara el terreno donde va a ser sembrada la semilla del reino. En el nombre del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a este encuentro con el Señor a través de su palabra. Bien, antes de comenzar quisiera saber, ¿hay algún hermano que no sea de la Iglesia Católica aquí
y que nos esté acompañando en esta tarde, que por favor levante la mano. 1, 2, 3. Bienvenidos. Un aplauso para estos hermanos que nos acompañan en esta hermosa tarde. Déjenme darles una palabrita a estos hermanos. Ustedes son nuestros hermanos. Le amamos. En Cristo Jesús, ustedes no son nuestros enemigos, son nuestros hermanos. Que tengan una doctrina diferente, eso es otra cosa. Pero son nuestros hermanos. El mandamiento mayor de aquel que Jesús dijo, toda la ley se resume en 2: amar a Dios y al prójimo. Ustedes son nuestro prójimo. Le amamos con todo el corazón. Y fruto de ese amor, hoy le damos la bienvenida, le abrimos las puertas para que ustedes compartan con nosotros. Pueden hacerlo de la manera que quieran. Una, pueden estar ahí simplemente escuchando. 2, pueden hacer preguntas desde ahí. O 3, pueden pasar aquí a la tarima, agarran un micrófono y compartimos. ¿Por qué esto? Y yo le pregunto, usted me responde, usted me pregunta, yo le respondo y comenzamos un diálogo. No una pelea, un diálogo, un compartir, donde se exponga claramente delante del público la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que a ustedes se les enseñó y que a nosotros se nos ha enseñado. El público tiene las Sagradas Escrituras, el público tiene los oídos prestos para escuchar la palabra del Señor, y si nosotros estamos equivocados, miren la cantidad de personas que hay, y estas personas se podrían dar cuenta que están equivocados y buscarían la verdad. Pero si no estamos equivocados, entonces nos vamos a fortalecer en la fe, mirando que nuestra madre, la Iglesia Católica, nunca nos ha engañado. Siempre nos ha enseñado la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes son nuestros hermanos, sea como sea, ustedes vienen de la Iglesia Católica. Puede ser que antes eran católicos y se salieron de la Iglesia Católica, o puede ser que su mamá, a lo mejor usted nunca lo fue, pero su mamá fue católica, o su abuela, o su tía, o su bisabuelo, quién sabe, de la familia hubo alguien que fue católico. De modo que vienen de la Iglesia Católica, son nuestros hermanos, les amamos, les queremos. A ver, ¿alguno de ustedes quiere pasar aquí a la tarima a compartir conmigo? ¿Algunos de los que levantaron la mano quieren hacerlo o escuchan desde allí? ¿Desde allí? ¿Ahí por aquí, hermano? No me acuerdo dónde fue que levantó la mano aquí, que no veo. Ajá. Si quiere pasar, me dice, ¿no? Escucha ahí y listo. Ajá. Entonces yo voy a dar una enseñanza. Después que dé la enseñanza voy a dar oportunidad a pregunta y respuesta. Pueden preguntar desde ahí, pueden preguntar, le pasan el micrófono o pasan a la pregunta. Si no, a la persona que está al lado le dice, pregúntele al cura esto. Así, no hay ningún problema. Y yo con todo el cariño, con todo el amor, trataré de responderle. Ojo, trataré de decir simplemente la verdad, fundamentado en la palabra de Dios. Donde ustedes vean que yo me equivoqué, tienen la oportunidad y tienen la opción de decir, padre o señor cura, como me quieran llamar, yo no tengo problema por eso. Y me dice, mire, yo creo que se equivocó por esto, porque yo he leído en la Biblia esto y esto y esto, y no hay ningún problema. Vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura. Algo sí les puedo decir. De mi lado puede ser que se vayan heridos, a pesar de que les hable con amor, con cariño, puede ser que se vayan heridos, pero no engañados. Porque la verdad sí se la voy a decir. Con cariño, con ternura, con amor, pero les diré la verdad. Y si esa verdad que le estoy diciendo no es la verdad verdadera, tienen permiso para venir a decírmelo aquí en público que estoy equivocado. Pero eso sí, con fundamentos bíblicos. Si no, no. Bien, vamos a comenzar. Vamos a comenzar algo muy importante. Yo les traigo un regalo a meditar hoy.
a compartir. Después les voy a preguntar qué quieren ustedes que les dé. Pero les traigo un caramelo, gústele o no les guste, se lo van a comer. Un caramelo de chocolate. Ustedes lo van a comer. Y después ustedes me dirán, Padre, queremos que nos hable de esto. Ah, bueno, maravilloso, maravilloso. Miren, yo quiero comenzar leyendo lo que dice San Pablo a los Efesios, en el capítulo 3, versículo 1 en adelante. Efesios capítulo 3, versículo 1 en adelante. ¿Por qué voy a comenzar aquí? Porque San Pablo nos va a decir una realidad muy hermosa, que si ustedes y yo le prestamos atención, vamos a comprender algo que en el mundo de hoy cuesta comprender, porque la realidad es otra. Es otra. Es algo parecido así como cuando Cristo dice en sus mandamientos, dice, no robarás. Y usted sale al mundo y se encuentra con otra realidad. Todo el mundo está acostumbrado a robar. Y usted dice, pero ¿qué pasa aquí? Si Cristo dijo no robarás, ¿por qué la gente roba? ¿Sí? O que dijo el Señor, por ejemplo, ama a tu prójimo como a ti mismo. No guarde odio, perdona. Y usted encuentra en el mundo gente que guarda odio, que no perdona, que no ama. Y usted dice, bueno, ¿qué pasó aquí? El Evangelio dice una cosa y el mundo en que vivimos otra cosa. Pues bueno, así como encontramos claro y raspado donde dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ama incluso a tu enemigo, perdona y serás perdonado. Así claro, hoy vamos a encontrar por labio de San Pablo cosas muy claras, aunque en el mundo se viva de otra manera. Vamos a oír Efesios capítulo 3, versículo 1 en adelante. Carta de Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, a los santos que en Efeso. Estamos leyendo Efesios capítulo 3, versículo 1, y usted está en el capítulo 1, versículo 1. Por eso yo, Pablo, aquí viene. Por eso yo, Pablo, el prisionero de Cristo, por ustedes, los no judíos. Aquí viene a hablarle a los no judíos. Vamos a tratar de aclarar las cosas. Pablo viene de una religión judía. Pablo conoce toda la historia judía. Y ahora Pablo se encuentra en una realidad después de camino a Damasco, que se convierte y se da cuenta que el Señor no es solo para los judíos, sino también es para los no judíos. Y Pablo viene a predicarle a los no judíos el misterio que Dios que tiene para la salvación del mundo, tanto para los judíos como para los no judíos. Y ojo, y Pablo lo viene a predicar después de una terrible experiencia que ha tenido, hasta quedar ciego por la luz que lo invadió. Pero bueno, viene Pablo a hablarle a los no judíos. Dale. Seguramente han sabido de las gracias que Dios me concedió para bien de ustedes. Seguramente, porque a lo mejor los paganos no conocían de Pablo. Los judíos sí conocían a Pablo, ¿cómo no? Era fariseo, hijo de fariseo, criado a los pies de Gamaliel, el mejor maestro de la ley de su tiempo, según dice Hechos de los Apóstoles capítulo 22, versículo 1 en adelante. De modo que San Pablo no era ningún tonto. Los judíos lo conocían, pero los paganos no lo conocían. Y él viene a traerle un mensaje. Ojo, nosotros no somos judíos, nosotros venimos del pueblo pagano, nos hemos convertido al Señor. Pero escuche entonces, ese mensaje también es para ustedes y para mí. Dale. Por una revelación se me dio a conocer su proyecto misterioso. A ver, repítame esto. Presten atención, que aquí está el centro de lo que yo quiero que ustedes hoy gusten y saboreen. Otra vez, Luis. Por una revelación se me dio a conocer. Recuerda que él era judío, no lo conocía. Una revelación, camino a Damasco, capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, cuando tuvo la conversión,
se me dio a conocer. Su proyecto misterioso. A ver. Su proyecto. ¿De quién es el proyecto? De Dios. Pero es un proyecto misterioso. Misterioso significa un poco difícil para comprender. Dios tiene un plan. Y es un plan misterioso que a Pablo se le dio a conocer. ¿Por qué dice Pablo misterioso? Porque él era judío, fariseo, maestro de la ley. Y él no lo conoció nunca, hasta que no tuvo la conversión. Ahí comienza a conocer el plan, el proyecto misterioso que Dios tenía oculto. A ver, pregunto. ¿Ustedes también quieren saber cuál es el proyecto de Dios, sí o no? Atento porque ahí viene, dale. Tal como acabo de exponérselo en pocas palabras. Según esto, pueden apreciar el conocimiento que tengo. A ver, dice Pablo, antes no lo conocía, pero ahora sí tengo conocimiento. Ustedes podrán apreciar el conocimiento que tengo de Cristo. De Cristo. Del misterio de Cristo. Del misterio de Cristo. Es un misterio, un proyecto y un misterio. Dale. Este misterio no se dio a conocer a los hombres en tiempos pasados. Cuando yo era judío, en la religión judía, cuando yo trabajaba con la ley, conocía las escrituras y predicaba ya en la religión judía, yo no lo conocía. A los judíos no se le había dado a conocer este proyecto, no lo sabían ellos. No se les dio a conocer. Pero ahora Dios se lo dio a conocer a San Pablo. ¿Y sabe qué es lo que me gusta? Que San Pablo no se lo guarda para él. San Pablo nos lo da a conocer a todos nosotros y estamos dispuestos a saber cuál es ese misterio. Abierto los oídos, abierto el corazón para ver cuál fue el misterio revelado a San Pablo, que estaba escondido desde antes. Dale. Pero ahora acaba de ser revelado. Acaba de ser revelado. En el Nuevo Testamento se revela. En el Antiguo Testamento no estaba revelado. Acaba de ser revelado. Siga. Mediante los dones espirituales de los santos apóstoles y profetas. Dios se lo reveló a los santos apóstoles y profetas. Estábamos preparándonos para saber cuál es el proyecto, cuál es el misterio que no había sido revelado, pero que Dios se lo reveló a los santos apóstoles y Pablo lo conoce y nos lo quiere dar a conocer. Y ustedes y yo estamos sedientos de saber cuál es ese misterio. Dale. Que en Cristo Jesús los pueblos paganos fueron dados a los santos apóstoles y profetas. Que en Cristo Jesús. Que en Cristo Jesús, oigan, que en Cristo Jesús, dale. Los pueblos paganos. Los pueblos paganos son herederos. Son también herederos. ¿Recuerdan que antes el único heredero era el pueblo judío? Sí, solo el pueblo judío. Pero ahora se dio a conocer que también los pueblos paganos son herederos. Ya comenzó a revelar el misterio. Los paganos también son herederos. ¿Y quién es el heredero? El Hijo. Son hijos de Dios también. El pueblo judío es heredero. El pueblo pagano también es heredero. Ese misterio estaba escondido. Se está revelando. Dejemos que siga revelando Pablo. Siga. Forman un mismo cuerpo. Aquí viene una revelación. Algo que estaba escondido. Que todos los paganos son herederos también y forman un solo cuerpo. Ahí me detengo un poquito. Ya llegamos a algo misterioso, a un proyecto de Dios. ¿Cuál era el proyecto de Dios? Que todos los pueblos formaran un solo cuerpo. Un solo cuerpo.
Y en ese cuerpo estarían los paganos y estarían los judíos. Antes no era así. Antes el único pueblo de Dios, ¿cuál era? El pueblo judío. Los demás eran paganos, no pertenecían a un mismo cuerpo. Ahora verán, paganos y judíos, todos forman un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Ahora bien, deténgase ahí, Luis, no me pierda esa. Porque no sabemos todavía eso de cuerpo. ¿A qué llama Pablo cuerpo? El proyecto de Dios era que todos formáramos un solo cuerpo. En Cristo Jesús, un solo cuerpo. ¿Pero qué será eso del cuerpo? Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Ahorita seguimos. ¿Cuál es ese cuerpo? El proyecto de Dios, que todos estemos en un solo cuerpo para la salvación. Eso estaba escondido desde antes. No lo sabía el pueblo de Israel. Fue revelado a los apóstoles. Pablo tiene conocimiento. Pablo lo expone. Paren la oreja. Pongan la lupa para que ustedes escuchen. ¿Cuál es ese cuerpo? Un proyecto que Dios tiene. Un solo cuerpo, donde estén paganos, donde estén judíos, donde estén todos metidos. Dale. 1:4. Colosenses 1:24. Ahora, me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo, para bien de su cuerpo. ¿Para el bien de su? ¿Cuál era el plan de Dios? Tener un solo cuerpo en Cristo Jesús. Ahora dice, me alegra tener que sufrir por ustedes, porque con eso yo completo los sufrimientos en el cuerpo de Cristo. Y paren la oreja, ¿cómo llama Pablo a ese cuerpo? Que es el proyecto que Dios tenía escondido desde antes de la creación del mundo. Y que lo quiso manifestar a los santos apóstoles en Cristo Jesús. A ver cómo llama ese cuerpo. Repita lo último y lo lee. Así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo, para bien de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Cómo llama Pablo a ese cuerpo que es el proyecto de Dios para que todos formen un solo cuerpo? ¿Cómo llama Pablo a ese cuerpo? La iglesia. Hay un misterio, hay un proyecto. Dios quiere una iglesia, un cuerpo. Y es un misterio que todavía hay gente que no lo puede descubrir. Se le fue revelado a los santos apóstoles, se le fue revelado a Pablo. Hay un cuerpo. Y ese cuerpo se llama la iglesia. De modo que la iglesia es un plan de Dios, un proyecto de Dios, que es un misterio y estaba oculto y ahora se le ha revelado. Y en ese cuerpo, en esa iglesia, entonces ya no será solo los judíos. Será los judíos y también los paganos. En una palabra, en ese cuerpo caben todos. Ese cuerpo es un cuerpo universal, que usted y yo lo conocemos, católica. La iglesia católica, un proyecto de Dios. Y ahora bien, esa iglesia es como una organización ya, un proyecto de Dios, y Dios dentro de esa iglesia deja unos ministros, unos encargados, unos jefes. Póngale el nombre que usted quiera.
Pero esa iglesia no es como muchas personas dicen. La iglesia soy yo. No, en el proyecto que Dios le reveló a San Pablo, que le reveló a los apóstoles, es mentira que la iglesia soy yo. Yo soy parte de esa iglesia, pero yo no soy la iglesia. Ahí ya chocamos con la doctrina de los hermanos separados. Porque los hermanos separados dicen, la iglesia soy yo. Y la iglesia católica dice, no, yo no soy la iglesia. Un día hablaba con un pastor y me decía, yo soy la iglesia. Y le dije, el día en que usted se muera, se acabó la iglesia. Dijo, no, mi hermano también es la iglesia. Entonces no me diga que usted es la iglesia. Diga, yo soy una iglesia. Si yo me muero, queda la otra. Claro, yo no soy la iglesia. Yo soy parte de esa iglesia. Ojo, ojo. Y hay personas que dicen, Dios no quiere ninguna iglesia. A Dios no le importa ninguna iglesia. ¿Por qué Pablo dice que Dios tiene un proyecto escondido desde antiguo? Y es un misterio que todos los pueblos formen un solo cuerpo y ese cuerpo se llama iglesia. Entonces, ¿dónde aparece en la Biblia la doctrina protestante de que Dios no quiere ninguna iglesia? Que la iglesia no es importante, que la iglesia no sirve para la salvación. ¿Dónde aparece? No existe. Pablo nos enseña otra cosa. Ojo, y Pablo lo enseña porque él tiene experiencia. Él viene de la religión judía. Otra iglesia distinta a la de Cristo. Y ahora, para que ustedes se den cuenta que esa iglesia, que es el cuerpo de Cristo, no es una persona, sino es una asamblea. Es una asamblea bien instituida, bien organizada, bien proyectada. Es un proyecto. ¿Y sabe qué es un proyecto? Algo que usted ha pensado y organizado muy bien. Y si era un proyecto de Dios, entonces el proyecto está organizado mejor todavía. Dijo el bobito, mucho más mejor. Sí, porque es un proyecto de Dios. Ahora, siga con Colosenses. Colosenses 1:24 que estamos leyendo. Ustedes verán que esa iglesia no es una iglesia de mentiras. No es una iglesia donde la gente dice, yo soy la iglesia. No, es una iglesia donde Dios ha querido dejar sus ministros. Ponga cuidado. Fui constituido ministro de ella. Fui constituido. Entonces Dios tiene un proyecto. Una iglesia es el cuerpo de Cristo. Ojo. Y ahí Pablo dice, yo fui constituido ministro de esa iglesia. Entonces, dentro de la iglesia, ¿ve que no es una persona? ¿Ve que la iglesia no es una persona? Porque Pablo es ministro de esa iglesia. Dentro de esa iglesia de Jesucristo hay ministros. Pablo es uno de ellos. Bueno, seguimos a donde estábamos en Efesios. Capítulo 3. Ya íbamos en el versículo, ¿qué? ¿El 4 por ahí? En el 6. En el 6. Escuche, ya saben, repita lo último que leyó. Ya saben que el cuerpo es la iglesia. Dale. Lo que acaba de ser revelado. Lo que acaba de ser revelado. Que en Cristo Jesús. Que en Cristo Jesús. Los pueblos paganos. Los pueblos paganos. Son herederos. Son herederos. Forman un mismo cuerpo. Forman un mismo cuerpo. ¿Y cómo se llama ese cuerpo? La iglesia. Eso acaba de ser revelado. Pero hay hermanos separados que todavía no lo saben. Y dice, Dios no tiene ninguna iglesia. Todavía no se le ha revelado a ellos. Pero sí Dios tiene una iglesia. Y Pablo es ministro de esa iglesia. Y siga. Y comparten la promesa. Y comparten la promesa. Ya es una iglesia, un cuerpo que nosotros llamamos católico, que significa universal. Un día me encontré con un hermano separado y le dije, cuando se dio cuenta que yo era cura, me dijo, sálgase de la iglesia católica, es la gran ramera, la gran prostituta. Le dije, ¿acaso usted no sabe que Dios fue católico, que Dios es católico? Diga, no,
¿Cómo va a decir usted que Dios es católico? Le dije, ¿sabe lo que significa la palabra católica? Dijo, universal. Le dije, ¿Dios es universal? Dijo, sí, Dios es universal, pero Dios no es católico. ¿Y qué significa universal? ¿Y qué significa católico? Dios es católico, Dios es universal. Recuerda lo que dice Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios es católico, quiere que todo, eso se llama catolicidad universal, que todos los pueblos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Siga. Esta es la buena nueva. Esta es la buena noticia. Esta es la buena nueva. Hay una buena nueva. ¿Cuál? Que judíos y paganos, dentro del proyecto de Dios, forman un solo cuerpo que se llama la iglesia. Esa es la buena nueva. No se sabía antes. Fue revelado. Siga. De la que he llegado a ser servidor. He llegado a ser servidor. Pablo sirve en esa iglesia. Siga. Sin mérito alguno mío, pues Dios, actuando en mí con poder, me concedió esta gracia. ¿Lo recuerdan en camino a Damasco? Bueno, siga. A mí, el menor de todos los creyentes, se me concedió esta gracia de anunciar a los pueblos paganos la incalculable riqueza de Cristo. A mí se me concedió la gracia de predicarle la buena nueva de la incalculable riqueza de Cristo. Y a ver, ¿qué es lo que Él anuncia de esa riqueza? ¿Cuál es esa riqueza que Él transmite, que Él predica en Cristo Jesús? Paren la oreja, dale. Y de esclarecer. Y de esclarecer, porque en el mundo está oscuro, no se ve bien. Y de esclarecer. ¿En qué forma se va realizando el proyecto secreto escondido desde siempre en Dios? Eso. Creador del universo. Se va realizando el proyecto escondido. Pablo comienza a revelar que ese proyecto, que todos los pueblos sean un solo cuerpo, y el cuerpo es la iglesia, eso se va realizando. Y ese es un proyecto de Dios. Y por eso ustedes me ven a mí aquí, predicándole no solamente a los católicos, sino también le predico a los que no son católicos y a los que son ateos, porque el proyecto de Dios es que todos formemos un solo cuerpo, que es la iglesia católica, universal para todos. Y ahora, escuche lo que viene diciendo Pablo. Cada día nos va a revelar ese misterio escondido que los hermanos separados todavía no han logrado captar, pero que hoy, si traen el corazón abierto, lo van a captar. Dale. En adelante. En adelante, como ya se lo revelé, como ya Dios lo manifestó, como es un proyecto secreto, pero que ya se dio a conocer y se va realizando ese proyecto. De ahora en adelante, los poderes y autoridades del mundo de arriba, los poderes y autoridades del mundo de arriba, oigan, podrán descubrir, mirando a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo, el proyecto que Dios tenía, que todos los pueblos formaran un solo cuerpo, la iglesia. De ahora en adelante, Luis, otra vez. De ahora en adelante, los poderes y autoridades del mundo de arriba, hasta los poderes de arriba, podrán descubrir, mirando a la iglesia. Deténgase ahí. ¿Existe una iglesia o muchas iglesias? ¿Cómo sabemos? Repítalo, Luis. Mirando a la iglesia. Repítalo, Luis. Mirando a la iglesia. No dice mirando a las iglesias, testigos de Jehová, evangélicos, pentecostales, mormones, adventistas. No, señor, no. El plan de Dios es una sola iglesia, un solo cuerpo. Y mirando a esa iglesia, vamos a descubrir el plan de Dios.
Podrán descubrir, ojo, podrán descubrir cuando le pongan la lupa, la mirada a la iglesia. Vamos a ver qué hay en la iglesia y por qué la iglesia para los católicos es importante. Porque los hermanos separados dicen que no es importante la iglesia, pero nosotros decimos que sí es importante. Porque Pablo dice que era un proyecto de Dios, que se reveló, que se manifestó, que ya está realizándose, que Él lo predica y que de ahora en adelante hasta los poderes de arriba podrán reconocer. Mirando a la iglesia, vamos a ver si la iglesia contiene algo importante, algo que nos interese, algo que valga la pena. ¿Podrán descubrir otra vez, Luis? Podrán descubrir, mirando a la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que hay en la iglesia que la gente puede ver? La multiforme, se lo traduzco en castellano, las muchas formas de la sabiduría de Dios. A ver, las muchas formas de la sabiduría de Dios, ¿dónde está? En la una. ¿Por qué yo no soy testigo de Jehová? Porque allá no está la mucha forma de la sabiduría de Dios. ¿Por qué no soy evangélico? Porque allá no está la mucha forma de la sabiduría de Dios. ¿Por qué no soy pentecostal? Porque allá no está la mucha forma de la sabiduría de Dios. Allá hay una forma de la sabiduría de Dios. En la iglesia católica que Cristo fundó están las muchas formas de la sabiduría de Dios. Y dice, y de ahora en adelante hasta los poderes de arriba podrán ver mirando a la iglesia las muchas formas de la sabiduría de Dios. Hermano, en la iglesia católica tenemos las muchas formas de la sabiduría de Dios. No tenemos que meternos a evangélicos. Y ahora, escuchen lo que sigue diciendo Pablo. Dale. Conforme al plan que Dios trazó. Oh, no sé si ustedes captan el afán de Pablo decir que eso no es un plan de los curas, que eso no es un invento del Papa, de los obispos, que eso es un proyecto, que eso es un plan que Dios había trazado y que ese plan se está realizando de acuerdo a como Dios lo planificó. Ahora pregunto, ¿será que Dios tiene algún enemigo? ¿Cómo se llama el enemigo de Dios? El demonio. Ahora pregunto, cuando usted tiene a un enemigo, ¿usted quiere que al enemigo le salgan las cosas bien o mal? ¿Usted lo ayuda o le lleva la contraria? Ajá. ¿Cuál es el enemigo de Dios? El diablo. El diablo sabe que Dios tiene un plan. El plan es un cuerpo, una iglesia, donde esté la mucha forma de la sabiduría de Dios. Y eso lo sabe el diablo. ¿Usted cree que el diablo va a apoyar a Dios en ese plan? No. ¿Qué va a hacer el diablo? Dividir. Ya no quiere una iglesia, porque en esa iglesia está la mucha forma de la sabiduría de Dios. El diablo quiere muchas iglesias, porque así él está destruyendo el plan que Dios quería realizar y tenía proyectado realizar desde antes. A muérgano, Satanás, lo estamos descubriendo. De modo que la división no es de Dios. Las muchas iglesias es fruto del invento de Satanás para destruir el plan de Dios, que quiere que sea un solo cuerpo, una sola iglesia. Y el diablo monta sucursales para restarle gente, robarle gente al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Jesucristo. Y por eso nacen cada día 3, 4 sectas cada día y dicen que son la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué dicen que es la iglesia de Jesucristo? Porque si no dicen que es la iglesia de Jesucristo, no pescan a nadie. Tienen que decir que es la iglesia de Jesucristo, eso es.
Pero nosotros sabemos que no es la iglesia de Jesucristo. Fácil. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesucristo tiene 2000 años. Y los hermanos separados no tienen 2000 años. El primer protestante fue Martín Lutero, año 1520. No tiene ni 500 años. Cualquier hermano de los que están presentes, los que me siguen por internet, dígame si su iglesia tiene 100 años, 200 años. Ni siquiera eso tiene, mucho menos 2000 años. Ah, no, pero es que mi iglesia es la iglesia cristiana. Y como es la iglesia cristiana, esa es la iglesia de Cristo. Pero a ver, ¿hace cuánto murió Cristo? Hace 2000 años, va a ser 2000 años. Y Él fundó su iglesia. Y esa iglesia tiene que tener, si la fundó Cristo, tiene que tener los 2000 años. A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué pasaría de ustedes si usted se imagina que un día la vecina suya se le murió el marido hace 20 años y usted ve que la vecina le está creciendo la barriguita y la vecina dio a luz una niña hermosa y usted va a visitar a la vecina y le dice: vecina, vengo a visitarla. Tenía mucho tiempo sin visitarla. Desde que el finado Luis, así se llamaba el esposo, desde que el finado Luis, desde que el finado Luis murió, hace 20 años no la había visitado. Pero señora, yo tengo una incógnita, una preguntita. ¿Y esa bebé de quién es hija? Y le dice la vecina: pues del difunto Luis. ¿Cómo, señora? ¿Del difunto Luis? Pero señora, ¿cómo se le ocurre que esa es hija del difunto Luis? Si el difunto Luis murió hace 20 años. ¿Cómo me comprueba usted que esa niña es hija del difunto Luis que murió hace 20 años? Y la señora, ni corta ni perezosa, le dice: ¿usted recuerda cómo se llamaba mi esposo? Sí, Luis. ¿Y usted sabe cómo se llama la bebé? No, se llama Luisa. ¿Se da cuenta que si es hija de mi esposo se llama Luis y ella se llama Luisa? Esa es la prueba que tengo de que ella es hija de mi difunto esposo. ¿Qué prueba más eficaz? ¿Qué prueba más verdadera? A ver, los protestantes, para que ustedes crean que la iglesia de ellos es la iglesia de Cristo, le ponen iglesia cristiana. ¿Cuánto tiempo hace que la fundó? 10 años. ¿Y esa es la iglesia de Cristo? Claro, se llama iglesia cristiana. Pero si el difunto murió hace 2000 años, no me importa. La prueba de que es la iglesia de Cristo es porque es la iglesia cristiana evangélica. Vaya a caerle a mentiras a otra persona. Si es la iglesia cristiana, debe tener 2000 años y debe haber constancia. Y la suya no es la de Cristo, porque le pruebo que no es la de Cristo. A ver, si es la de Cristo, ¿por qué no tienen la tumba de San Pedro? ¿Por qué se la dejaron quitar de la gran prostituta, la gran Babilonia, la iglesia católica que tiene la tumba de San Pedro y allá celebra la misa el Papa? ¿Por qué no tienen la tumba de San Mateo, de San Marco, de San Pablo, de San Juan, de Santiago? ¿Por qué no tienen la tumba ni siquiera de un apóstol? ¿Por qué la tiene la iglesia católica? Qué curioso, ¿verdad? A ver, vaya a los lugares sagrados, a los lugares santos allá en Jerusalén. A ver cuántos lugares santos tienen los protestantes. ¿La tiene la iglesia? La mayoría la tiene la iglesia católica o la tiene otra, pero los protestantes no. A ver, luego, si son la iglesia de Jesucristo, ¿por qué ellos no hicieron la Biblia? ¿Por qué no la hicieron? ¿Por qué esta señora no le cambió los pañales a Simón Bolívar? Porque ella no existía en ese tiempo. ¿Qué tal que esta señora venga y diga, vamos a poner a la señora que está en la silla de ruedas, y esta señora viene y diga, mira, recuerdo mis años de moza cuando yo le cambiaba los pañales al niño Simón Bolívar?
Cualquier persona va a decir, esta señora está delirando. ¿No existía? ¿Por qué los hermanos separados que son tan cristianos, que son tan evangélicos, que aman tanto la Biblia, por qué no hicieron la Biblia? Y si la Iglesia Católica no es la Iglesia de Cristo, pero fue la que hizo la Biblia, ¿por qué ellos creen que la Biblia es palabra de Dios si la hizo la Iglesia Católica, la gran ramera, la gran prostituta? Un día me invitó un pastor a debatir con él en un público grande. Cuando yo me enfermé y le mandé razón que no podía ir, y dijo, el cura tiene miedo, pero para la gracia de Dios me mejoré. Y yo iba a mandar a un misionero y él se puso bravo. Dijo, yo no quiero con ningún misionero, yo quiero con un curita, de esos que estudian en el seminario pura teología y filosofía, pero que no saben nada de Biblia. Y resulta que yo me mejoré. Llegó el día y así medio enfermito me fui. Y llegué donde estaba a la casa del pastor y me dice el señor que me llevaba, esa es la casa del pastor, vamos a entrar para que sepa que usted ya llegó. Fui. Entré a la casa del pastor, lo saludé y le dijo el señor, mire, este es el curita. No vino el misionerito, fue el curita. Dijo, ay, qué bueno, y hasta jovencito, mirá, más fácil. Sigan que yo voy. Seguí, me fui. Yo tenía mi sonido, puse mi sonido, comencé con la gente, como aquí, gran cantidad de gente, y el pastor nada que llegaba. Estaban católicos y no católicos, estaban católicos y protestantes. Y yo comencé. Al rato llegó el pastor, pasó por el centro, se acercó a mí, me quitó el micrófono de la mano y me dijo, vengo a predicarle la palabra de Jehová y todos me tienen que escuchar, porque yo sí leo la Biblia, no como el cura y los demás curas que no leen la Biblia. Y yo tengo el Espíritu Santo, no como el cura que no tiene el Espíritu Santo. Así que ustedes me escuchan hoy a mí todo el día y ninguno se va a cansar, porque yo tengo el Espíritu Santo y leo la Biblia. Yo le dije, pastor, un momentico, por favor, yo quisiera que vamos a dialogar, pongamos condiciones para dialogar. Dijo, al Espíritu Santo no se le pone condiciones. Usted se calla, usted escucha, porque usted no lee la Biblia ni tiene el Espíritu Santo. Pero pastor, mire, la gente ha venido para que los dos compartamos y tal la palabra de Dios, a ver quién tiene la verdad, y el que tenga la verdad, pues para allá nos vamos. Dijo, no, yo tengo el Espíritu Santo, aquí voy a hablar yo solo. Pastor, por favor, entienda, mire, toda esta gente ha venido para que vea, para ver el encuentro, el debate, y la gente quiere que hablemos. Vamos a dialogar, nos ponemos de acuerdo, ponemos condiciones y listo, hablamos. Dijo, no, al Espíritu Santo no le pone condiciones y aquí voy a hablar yo. Usted no tiene el Espíritu Santo ni tiene la Biblia. Le dije, pues no tengo el Espíritu Santo ni tengo la Biblia, pero el sonido es mío. Yo el sonido sí lo tengo. Lo apagué. Cuando le apagué el sonido, el hombre dijo, ¿y el sonido soy yo? Le dije, sí, señor. Dijo, entonces vamos a poner condiciones. Le dije, así sí me gusta. Pusimos un árbitro por católico, un árbitro por evangélico y vamos a dialogar. Usted me pregunta, yo le respondo. Yo le pregunto, usted me responde. Me dijo, le pregunto yo primero. Lanzó la pregunta. Y yo, le respondí la pregunta. Y le dije, y ahí le va la mía. A ver, pastor, yo quiero que me le diga a la gente quién hizo la Biblia. Bajó la cabeza. Pastor, la gente quiere saber quién hizo la Biblia. Dime quién hizo la Biblia, no quién la escribió. Ojo, no me entiendan la pregunta mal. Los profetas escribieron el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los apóstoles. No estoy preguntando quién la escribió. Estoy diciendo quién la hizo. Biblia es una pequeña biblioteca, colección de libros. Una estaba en Roma, carta a los romanos. Otro estaba en Éfeso, carta a los efesios. Otra estaba en Filipos, carta a los filipenses. Otra en Tesalónica, carta a los tesalonicenses. ¿Quién fue y trajo las cartas de allá y las metió todas en un solo libro? Y dijo, esto es palabra de Dios. Esto no, esto no, esto no, esto no, esto sí.
Dime, pastor, ¿quién lo hizo? Bajó la cabeza. Le pregunté a la gente, ¿ustedes quieren saber quién hizo la Biblia? Sí, pastor, apúrele, la gente está esperando. ¿Por qué no responde? Entonces, como no respondía, le dije, pónganse de pie los evangélicos. Se pusieron todos de pie. Le dije, ¿ustedes quieren saber quién hizo la Biblia? Sí, pastor, los suyos. Dígale quién hizo la Biblia. Bajó la cabeza. Como no quiso hablar, le dije a uno de los evangélicos que estaba ahí, le dije, a ver, dime una cosa, ¿usted quiere saber quién hizo la Biblia? Sí. Le dije, ¿qué le ha dicho el pastor a ustedes de la Iglesia Católica? ¿Qué habla él de la Iglesia Católica? Que la Iglesia Católica es la gran prostituta, la gran Babilonia. ¿Y qué ha dicho del Papa? Que el Papa es la bestia, el anticristo. Le dije, ¿ahora comprenden por qué el señor pastor no es capaz de decirle quién hizo la Biblia? Se lo voy a decir para que ustedes se den cuenta por qué el pastor no habla. Porque la mamá de la Biblia es la Iglesia Católica, la gran prostituta. Y el papá de la Biblia es el anticristo, la bestia. Si la mamá es la gran prostituta y el papá es la bestia, ¿qué será la hija? Voten la Biblia. El pastor, de la furia que le dio, agarró y se fue. Y entonces el misionero que lo había invitado se fue detrás de él y le dijo, ¿qué pasó, pastor? Dijo, me faltó ayuno y oración. Porque la Biblia dice que esa clase de demonio que tiene se cura. No se puede expulsar si no es con ayuno y oración. Ajá. Entonces, y llegó el misionero y me dijo, padre, ¿sabe que el pastor dijo que le había faltado ayuno y oración para sacarle el demonio que usted tenía a Belcebú, el príncipe de los demonios? Le dije, ¿seguro? Dijo, sí. Le dije, lléveme para allá. Me fui. Llegué y le dije, pastor, ¿es verdad que usted dijo que le faltó ayuno y oración? Dijo, sí. Usted tiene un demonio. Me faltó ayuno y oración. Le dije, yo vengo el próximo mes. Tiene un mes para que ayune y haga oración. Y volvemos a hablar. Dijo, que quede claro, con usted más nunca vuelvo a hablar en mi vida. Delicadito. No aguanta una chanza. Sépanlo de una vez por todas. La Iglesia Católica es la que hizo la Biblia en el año 382 con el Papa San Dámaso I, donde se dio por primera vez. Después vienen otros concilios y vienen a decir, a reafirmar. Pero es la Iglesia Católica con el Papa San Dámaso I en el año 382 que reúne los libros, los colecciona y le dice al mundo, esto es palabra de Dios. Y un Papa de la Iglesia Católica. ¿Y por qué no estaba ningún pastor de los evangélicos, de los pentecostales, de los testigos de Jehová, de los adventistas? Pare de contar. Por un hecho muy claro, no existían. Entonces, el diablo tiene claro algo. El diablo quiere destruir el plan, el proyecto que Dios tenía programado desde antiguo y que se lo reveló a los apóstoles y que se ha ido manifestando. Y el diablo dice, no quiero que ese proyecto se realice. Ese es mi enemigo, lo voy a destruir. Tengo una idea, voy a fundar nuevas iglesias. Y de ahí muchos se van saliendo y se van metiendo a esas iglesias. Y el diablo dice, lo logré. Siga. Es conforme al plan que Dios trazó desde el principio en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Él, ahora nos acercamos a Dios. En Él, ahora nos acercamos a Dios, todos. Siga. Con plena confianza. Con plena confianza. Ya formamos un cuerpo que es la iglesia, en ella está toda la sabiduría de Dios.
Ya entramos a esa iglesia con plena confianza porque es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Siga. Con la fe que de Él hemos recibido. Con la fe que hemos recibido de Cristo. Dale. Por eso, yo les ruego que no se desanimen. Por eso yo les ruego, hermanos católicos, que no se desanimen. Siga. Al ver las pruebas que soporto por ustedes, más bien han de sentirse orgullosos de ellas. Pensando en todo esto, doblo las rodillas en presencia del Padre, al que se refiere toda patria o familia en el cielo o en la tierra. Dios quiere que todos formemos parte de su familia. Un solo cuerpo, una sola familia. Dale. Que Él se digne, según la riqueza de su gloria, fortalecer en ustedes, por su Espíritu, al hombre interior. Que Cristo habite en sus corazones por la fe, que estén arraigados y edificados en el amor, que sean capaces de comprender con todos los creyentes la anchura y longitud y altura y profundidad, y que conozcan este amor de Cristo que supera todo conocimiento. Y escuche lo que viene. En fin, que queden colmados hasta recibir toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud de Dios la podemos recibir. Dale. A Dios, cuya fuerza actúa en nosotros. Pablo sigue expresando el proyecto salvífico de Dios. Pablo sigue expresando el misterio, la buena noticia. A Dios, siga. Cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Pare en la oreja la conclusión de Pablo. Dale. A Él la gloria. A Él, a Dios, la gloria. Pare en la oreja y subrayenlo. En la iglesia. ¿Dónde? En la iglesia. ¿Dónde? En la iglesia. En la iglesia se le da la gloria a Dios. No dice la Biblia que fuera de la iglesia. En la iglesia. No dice en las iglesias. No, porque el plan de Dios es un solo cuerpo, una sola iglesia, una sola familia. Y dice, ¿quiere darle la gloria a Dios? Tiene que estar en la única iglesia que Dios tenía proyectado desde antes de la creación del mundo y se la reveló a los apóstoles para que ese misterio llegara a todos y ustedes y yo lo supiéramos. A Dios se le da la gloria en la... distinto a lo que dicen los protestantes. Los protestantes dicen, la iglesia no es importante. Según Pablo, la iglesia sí es importante. ¿Para qué? Para darle la gloria a Dios. Y si yo no estoy en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, no le puedo dar la gloria a Dios como se debe. No, señor. A Dios se le da la gloria en la iglesia. ¿Cómo se atreve a decirme cualquier hermano separado que Dios no tiene ninguna iglesia? ¿Cómo se atreve a decirme que la iglesia no es importante? ¿Cómo se atreve a decirme que la iglesia soy yo? ¿O cómo se atreve a decirme que cualquier iglesia es lo mismo? Si no dice, a Dios se le da la gloria en cualquier iglesia. A Dios se le da la gloria en la... ¿Y sabe quién lo está diciendo? Pablo. Si Pablo hubiese sido protestante, hubiese dicho, a Dios se le da la gloria en cualquier iglesia, yo no me salgo de judío. Yo sigo siendo judío porque yo estoy en la iglesia judía. Y en la iglesia judía creo en Dios. Y en la iglesia judía leo las Sagradas Escrituras. No tengo necesidad de meterme a la iglesia de Cristo. Cualquier iglesia salva. ¿Recuerdan que Pablo se convirtió? Pablo no era drogadicto y dejó la droga. Pablo no era un homosexual y dejó de ser homosexual. Pablo no era un ladrón y dejó de ser ladrón. Entonces, ¿de qué se convirtió Pablo? Pablo estaba en otra religión, en otra iglesia que no era la de Jesucristo,
que no era según el plan que Dios tenía proyectado desde antiguo. Y él comenzó a atacar la iglesia de Jesucristo. Y cuando él comienza a atacar la iglesia de Jesucristo, Jesucristo se le aparece camino a Damasco en una visión y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dice: Señor, yo no te persigo. Es el mismo Dios de los judíos, es la misma Biblia, eso es lo mismo. Yo estoy en una religión donde se cree en ti, donde se lee la palabra de Dios. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces Pablo descubre la revelación de lo que había sido oculto desde antes de la creación del mundo, y ahora se reveló que Dios tiene una iglesia y que en ella se le da la gloria a Dios y que en ella está la plenitud de la sabiduría de Dios. Y dijo Pablo: me convierto. Dejó esa iglesia y se pasó a la iglesia de Jesucristo, la iglesia de los apóstoles, la iglesia suya y mía, donde usted y yo vivimos, la iglesia católica, la que tiene los restos, la tumba de los apóstoles, la que hizo la Biblia, la de aquella que murieron tantos cristianos allá en Roma, cuando los sacrificaban, cuando los tiraban a los leones, cuando los ponían en cruces y los mataban como al Señor. Esos cristianos que vivieron 300 años bajo la tierra como topos, esos cristianos católicos son los que pertenecen a la iglesia de Jesucristo. Entonces Pablo se convierte a esa iglesia. ¿Qué tal? Jesús no le dijo a Pablo: no tiene necesidad de convertirse, es el mismo Dios, es la misma Biblia. No, Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Es la misma pregunta que Jesús le dice a los protestantes: ¿por qué me persigue? Señor, yo no te persigo. Claro que sí, tú persigues a mi iglesia, ese es el cuerpo mío. Tú persigues a mi iglesia, yo soy la cabeza y ella es mi cuerpo. ¿Por qué me persigue? Hermano separado que me escucha, en cualquier parte del mundo que esté viendo esta enseñanza, hágase la pregunta: ¿estaré como Pablo antes de la conversión, persiguiendo a la iglesia de Cristo? Y sin darme cuenta estoy atacando al mismo Cristo. Pablo, ¿qué decía ahí Luis? Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 8, él confiesa con sus labios que él persiguió a la iglesia de Dios. 1 Corintios capítulo 15 versículo 8. Aquí Pablo nos revela que si Dios tiene una iglesia, no tiene muchas. 2, que el que persigue a la iglesia de Jesucristo, persigue a Jesucristo. 3, que el que persigue a la iglesia de Jesucristo no puede llamarse apóstol, está muerto, como Pablo antes. Él lo dice porque él lo vivió, él lo experimentó. Dale. Y se me apareció también a mí, iba a decir al aborto, al último de todos. Porque yo soy el último de los apóstoles. El último de los apóstoles. No quiere decir que después de él no venga más apóstoles, no. El último de los apóstoles significa el más malo, el más desechable, el más pecador de los apóstoles. El último de los apóstoles. Dale. Y ni siquiera merezco ser llamado apóstol. El más malo de los apóstoles, que no merece ser llamado apóstol. ¿Por qué Pablo no merece ser llamado apóstol? ¿Por qué es un aborto? Paren la oreja. Pues perseguí a la iglesia de Dios. Que me diga un protestante que Dios no tiene iglesia. Si Dios no tiene iglesia, ¿por qué Pablo dice: yo perseguí a la iglesia de Dios? Si tiene Dios iglesia. Y si es malo estar en contra de la iglesia de Dios. ¿Cuál es la tarea que nos toca? Descubrir cuál es la iglesia de Dios. Porque Dios tiene una iglesia. Pablo dice: soy un aborto, no merezco llamarme apóstol porque yo perseguí a la iglesia de Dios. Ese fue el pecado de Pablo. ¿Y él se convirtió? Sí, dejó de perseguir a la iglesia de Dios. Los protestantes deben convertirse, deben dejar de perseguir la iglesia de Dios.
Y ojo, hermanos, ellos dicen, a los católicos le dicen, usted tiene que convertirse. Pero ellos no tienen que convertirse. El diablo les hace creer que no tienen que convertirse. Sí tienen que convertirse. ¿Cuál es la conversión? La misma de Pablo. Dejar de perseguir a la iglesia de Cristo. Eso es un pecado como matar. Eso es un pecado como robar. Es un pecado grave. ¿Por qué? Porque leemos otra vez Efesios 3:20, vamos ya en el 21, ¿sí? A Dios se le da la gloria en la iglesia. Y en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús, ojo, a Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo. Esa es, paren la oreja, a ver, atención. Esa es la doctrina de la iglesia católica. A Dios se le da la gloria en la iglesia, 1, y 2, en Cristo Jesús. La misma doctrina de Pablo. Doctrina protestante. A Dios no se le da la gloria en la iglesia. La iglesia no sirve para nada. Dios no tiene ninguna iglesia. La iglesia no sirve para la salvación. Ninguna iglesia salva. Todas las iglesias son iguales. A Dios no se le da la gloria en la iglesia. Dicen los protestantes, a Dios se le da la gloria solo en Cristo Jesús, aleluya. No, señor, no, señor, conviértase. Pablo pensaba distinto, ahora se convirtió. Y Pablo viene a decir, a Dios se le da la gloria. Recuerda que ese era el plan que Dios tenía trazado desde antiguo. ¿Se acuerda que era un proyecto? ¿Cuál era el proyecto oculto que Dios le reveló a los apóstoles? Que a Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Siga. Por todas las generaciones. Por todas las generaciones de cristianos. Y todos los tiempos. Y todos los tiempos. Amén. Amén significa así es, así será, gústele a que no le guste, o como diría Cantinflas, he dicho, caso cerrado. Entonces, hermanos queridos, que un protestante me diga a mí que a Dios se le da la gloria solo en Cristo Jesús, error, se le respeta. Es nuestro hermano, merece respeto, pero no estamos de acuerdo, porque la Biblia dice, a Dios se le da la gloria en la iglesia. Cuando un católico dice, yo vivo mi fe a mi manera, yo no tengo que ir a misa, yo no tengo que estar en las cosas de la iglesia, yo soy católico a mi manera. Ese es un protestante dentro de la iglesia. A Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. ¿Qué está diciendo? Que ese es el plan que Dios traía proyectado, que se está realizando y se realizará a lo largo de toda la historia, por los siglos de los siglos. Amén. El plan de Dios no puede frustrarlo, truncarlo el diablo. Y ahora, por eso ustedes verán que cuando Cristo fundó la iglesia, en Mateo capítulo 16, versículo 18, ustedes verán que Jesucristo reveló que Él tenía una iglesia, pero también reveló que el diablo le iba a hacer la guerra a esa iglesia. Lo van a ver, porque el diablo sabe que ese es el proyecto de Dios realizado en Cristo Jesús. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro. Tú eres Pedro, o sea piedra. O sea piedra. Y sobre esta piedra. Y sobre esta piedra. Edificaré mi iglesia. Aquí, deténgase. Mi significa dos cosas. Mi significa una, singular. Como dice Pablo, una iglesia. Mi. Dos. Mi significa la iglesia mía de yo. Esto quiere decir que Martín Lutero puede fundar otra, Carlos Parán puede fundar otra, Albertina puede fundar otra,
Pánfilo puede fundar otra, Petronilo puede fundar otra, pero esa no es la de Cristo. La de Cristo ya está fundada. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y oiga lo que viene. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. ¿Se lo traduzco en castellano? Léalo, Luis, y yo se lo traduzco en castellano. Otra vez. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Recuerda que la iglesia es un plan de Dios, trazado desde antiguo, pero los poderes de la muerte lo quieren vencer, destruir. ¿Y qué dice Cristo? El diablo jamás la podrá. Entonces Jesucristo dice que el diablo tiene un plan. Así como Dios tiene un plan, el diablo tiene un plan. ¿Cuál es el plan del diablo? Destruir la iglesia de Cristo. Pero dijo Jesucristo, ahí se muere. El diablo no la podrá vencer. Por eso ustedes verán que los protestantes cada día atacan más la iglesia, que los ateos atacan la iglesia, que todo mundo ataca a la iglesia católica. ¿Y la han podido vencer? No. Dijo uno por allá, la iglesia es tan de Dios que ni siquiera los malos curas la hemos podido destruir. Es que esa iglesia es de Dios, fundada por Dios. Ajá. Entonces observan que Dios tiene una iglesia y esa iglesia es muy importante. Tan importante que la Biblia dice varias cosas de ella que ustedes y yo vamos a analizar. Quedamos en el Evangelio, quedamos en Efesios capítulo 3, terminamos el 3. Pero después del 3, ¿qué viene? El 4. Ya han seguido paso a paso cómo es el plan de Dios realizar en la iglesia. Y ahora capítulo 4, versículo 4. 4. Escuchen. Un solo cuerpo y un mismo... A ver, otra vez Luis, otra vez. Un solo cuerpo. A ver, ¿se acuerdan que Dios tenía un plan? Que todos los pueblos se metieran en un solo cuerpo. Y ese solo cuerpo se llama la iglesia, una sola iglesia. Y Pablo ya lo desarrolló, ya lo dijo. Ahora Pablo viene a decir, Dios quiere un solo, repítalo Luis. Un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Se lo traduzco en castellano. Una sola iglesia. Ese es el plan de Dios. Siga. Y un mismo espíritu. Y un mismo espíritu. El diablo quiere muchas iglesias y muchos espíritus. Pero Dios quiere una sola iglesia, un solo cuerpo, un solo espíritu. Observen ustedes, a ver, miren ustedes, a ver. Un solo cuerpo, una sola iglesia. Y pregunto, ¿en el mundo hay una sola iglesia? No, hay muchas. Un solo espíritu. ¿Usted cree que a esas iglesias la guía un solo espíritu? No, les pongo un ejemplo. A ver, por ejemplo, los pentecostales unidos. Para los pentecostales unidos, ¿qué es la Santísima Trinidad? El diablo. Para los católicos, ¿qué es la Santísima Trinidad? ¿Un solo Dios en tres divinas? Pregunto, ¿será el mismo espíritu que les está revelando a los dos? A uno el mismo espíritu le dice que es Dios y al otro le dice que es el diablo. No. A ver, testigo de Jehová. Pregúntele a un testigo de Jehová quién está en la hostia. Satanás. Pregúntele a un católico quién está en la hostia. Cristo Jesús. ¿Será que les está iluminando el mismo espíritu? No. Es distinto. Pero por eso Pablo dice, un solo cuerpo y un solo espíritu. Aquellos que dicen que la iglesia es espiritual, no digan mentiras. Porque si la iglesia fuera espiritual, no diría un solo cuerpo y un solo espíritu.
La iglesia es el cuerpo. ¿Y el cuerpo es espiritual o es visible? Visible. Lo que es invisible es el espíritu. Y dice Pablo, un solo cuerpo, una iglesia visible y un solo espíritu. Lo que es invisible es el espíritu. Siga. Y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación. A una misma vocación hemos sido llamados todos. Ese es el plan de Dios. Siga. Y una misma esperanza. Todos debemos tener una misma, pero no tenemos la misma esperanza. Dígame si la esperanza de los testigos de Jehová es la misma de nosotros. La esperanza de los evangélicos es la misma de nosotros. No, cambia. Los testigos de Jehová tienen la esperanza de que el reino no es en el cielo. Es un paraíso aquí en la tierra y van a vivir solamente 144,000 testigos de Jehová. Esa es la esperanza. Los protestantes tienen otra esperanza. Los católicos tenemos otra esperanza. Nosotros tenemos la esperanza de que cuando muramos nos vamos a encontrar con Dios. Y si nos hemos portado mal, tenemos la esperanza de que exista el purgatorio para pagar hasta el último centavo y de ahí salir. Los protestantes tienen otra esperanza. Muerto el perro, se acabó la sarna. No hay esperanza. Es distinto a la cosa. Entonces ningún católico puede decir ser católico o ser protestante, eso es lo mismo. No, señor, no es lo mismo. Porque Dios quiere un solo cuerpo. Dios quiere un solo espíritu. Dios quiere una sola esperanza. Siga. Un solo Señor. Un solo Señor. Una sola fe. Una sola fe. Y verán ustedes si es una sola fe. No es una sola fe. Cuando los protestantes dicen, es que eso es lo mismo, es el mismo Dios, es la misma Biblia. Y el católico dice, pues sí, eso es lo mismo. Me voy para el culto. A ver, saquen conclusiones. Si los evangélicos estuvieran convencidos 100% que es lo mismo ser católico, ser protestante, que eso es lo mismo, es el mismo Dios y la misma Biblia, créanme que ningún protestante se hubiese salido de la iglesia católica, porque eso es lo mismo. Se hubiesen quedado dentro de la iglesia. Eso es lo mismo. Y para que ustedes descubran que no es la misma Biblia y que no es lo mismo como ellos dicen, a ver, ¿saben cuántos libros tiene la Biblia católica? 73. ¿Saben cuántos tiene la Biblia protestante? Ajá. ¿Qué tal que yo le diga, usted tiene una bolsa y en esa bolsa usted tiene 73,000, ¿eso es bastante plata? Pesos, bastante poquita, más o menos. ¿Le pongo millones? Ajá, es que yo no conozco la plata de aquí, me tienen fregado. Imaginen que en una bolsa usted tiene 73 millones de pesos. Así sí, ¿verdad? Y yo tengo en otra bolsa 66 millones de pesos. ¿Usted tiene cuántos? 73. Y yo tengo 66 millones de pesos. Yo le agarro la bolsa suya y le paso la mía y dice, agarre ahí, eso es lo mismo, eso es lo mismo. ¿Qué estoy haciendo? Engañando, mintiendo, robando. Y en los protestantes, esa es la misma Biblia. ¿Usted sabe contar? 73 no es lo mismo que 66. No, señor, no diga mentiras. Ah, pero para engañar a un católico tonto, con respeto, a un señor tonto, entonces viene y le dan, eso es la misma Biblia. Y el católico dice, pues si el evangélico lo dice, es porque es así, porque eso saben muchísimo. Eso sí que saben. Ellos ya han estudiado teología. A ver, hermanos, un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, una sola fe,
un solo Señor. Siga. Un solo bautismo. Un solo bautismo. ¿Será que los protestantes cumplen eso? Ya lo bautizaron cuando niño. ¿Y qué le dicen los pastores? Tiene que arrojar ese bautismo, sacarse ese bautismo y volverse a bautizar. La Biblia dice que en castellano usted no puede estar jugando, bautizándose allí y bautizándose allá, porque está pecando contra la palabra de Dios, que dice es un solo bautismo. ¿Por qué usted se vuelve a bautizar? Y cuando una persona se vuelve a bautizar con la excusa diciendo, es que cuando yo era católico, entonces deténgase ahí un momentico, Luis, y búsqueme lo que dice Pablo con las personas que se vuelven a bautizar, que es renegar de la fe. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Protestantes que se han vuelto a bautizar, eso es malo. Eso es renegar de la fe. Y Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante, lo dice la Biblia, eso no es correcto. ¿Por qué se vuelven a bautizar? Porque comienzan a renegar de la Iglesia Católica. Comienzan a renegar de su fe, la fe que le dieron sus padres, la fe que recibieron dentro de la iglesia, y reniegan. Y miren cómo dice Pablo a esas personas que reniegan de la fe. El Espíritu nos dice claramente. El Espíritu nos dice claramente. Paren la oreja. ¿Qué dice el Espíritu Santo claramente? Que en los últimos tiempos. Que en los últimos tiempos, y estamos en los últimos tiempos. Algunos renegarán de la fe. ¿Qué decía ahí? Repítalo, de Luis. Algunos renegarán de la fe. Por tercera vez. Algunos renegarán de la fe. Vamos a examinar esa frase. ¿Qué es renegar de la fe? ¿Alguna vez ustedes han escuchado a los protestantes decir, cuando yo era católico, ¿qué está haciendo? Renegando de su fe. Me voy a volver a bautizar porque cuando yo era católico me bautizaron niños y ese bautismo no sirve para nada. ¿Qué está haciendo? Renegando de la fe. Y dice la Biblia, algunos renegarán, por su propia boca se condenan, porque dicen, cuando yo era católico, está renegando de su fe. Otra vez, Luis, y sigue. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores. A ver. A esas personas que reniegan la fe, díganme, ¿los ilumina o no los ilumina un espíritu? Sí, los ilumina un espíritu. Pero vamos a ver qué espíritu. Otra vez, Luis. Para seguir espíritus seductores. Ahí es cuando usted escucha a los protestantes decir, es que a mí me habló el Espíritu. Si es verdad, les habló un espíritu, pero un espíritu seductor. ¿Sabe qué significa seductor? Que lo seduce. Las mujeres saben muy bien lo que significa esa palabra. Seductor. Que antes era de la renovación carismática. Antes era de la Legión de María, del Camino, del Cursillita. Y aquí hay uno que están en retiro hoy, ¿cómo que se llaman? ¿Los qué? Los lazos. Lazos eran de lazos de amor marianos. Pero les habló un espíritu seductor y le dijo, sálgase de la gran ramera, sálgase de la iglesia católica para que sea salvo. Y ellos escuchan ese espíritu, pero es un espíritu seductor. Repítalo, Luis, y sigue. Para seguir espíritus seductores. Y pongan cuidado, algo más. Y doctrinas diabólicas. Y doctrinas
Repítalo, Luis. Doctrinas diabólicas. Por tercera vez. Doctrinas diabólicas. Oigan, no todas las doctrinas vienen de Cristo. Hay doctrinas en el mundo que son diabólicas. Van en contra del proyecto salvífico de Dios, que Dios tenía planificado, proyectado realizar y que está realizando dentro de la iglesia. Y dice la Biblia, un espíritu seductor los hace pasar a doctrinas diabólicas. Entonces, cuando un protestante llegue a su casa y le diga: hermano, vengo a predicarle la palabra de Jehová, porque me quitaron la Biblia, me desarmaron, ¿no? Se la traigo. Hermano, vengo a predicarle la palabra de Jehová, porque la palabra de Dios es vida y salvación. Además, hermano, eso es lo mismo, es el mismo Dios, es la misma Biblia. Usted no se ponga a pelear, solamente dígale: puede ser el mismo Dios, no es la misma Biblia, pero lo que sí estoy seguro es que no es la misma doctrina. No, si es la misma doctrina, entonces vamos a misa. No, yo a misa no. ¿Ve que no es la misma doctrina? Vamos para que se confiese. Yo confesarme con uno. ¿Ve que no es la misma doctrina? Entonces usted tiene que decirle: se le respeta, pero usted tiene que respetarme a mí. Usted tiene una doctrina. ¿Y son doctrinas? Diabólicas. ¿Y sabe qué significa diabólica? Que va en contra de todo lo que Jesús dijo. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, por ejemplo, para que ustedes vean alguna doctrina diabólica. ¿Sabe qué dijo Jesús? La última cena agarró pan, se lo mostró a los apóstoles el pan y le dijo: esto que tengo aquí, esto es mi cuerpo. Y viene doctrinas diabólicas y dice: no, ese no es el cuerpo de Cristo. Jesús quería decir que eso simbolizaba su cuerpo. Eso es doctrina diabólica. Está en contra de la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo, Lucas 22:19. Esto es mi cuerpo. ¿Cuál cuerpo? Que será entregado por ustedes. No es un cuerpo simbólico, es un cuerpo real. ¿Qué le dijo Jesús a los apóstoles en Juan 20:22? Reciban al Espíritu Santo. A quienes ustedes le perdonen los pecados le quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen le quedan sin perdonar. Doctrina de Cristo. Doctrina del diablo, todo lo contrario. Cristo dice: a quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados. Doctrina diabólica. Un hombre no puede perdonar pecados. La doctrina es distinta. Lo sedujo un espíritu engañador para seguir doctrinas diabólicas. Todo lo que Dios ha dejado para la salvación del hombre lo niegan, están en contra. María, ¿se acuerdan de Génesis 3:15? Pondré una enemistad, habrá enemistad entre ti y la mujer, entre el diablo y la mujer, entre la descendencia, los hijos de la mujer y los hijos del diablo. Habrá una pelea. Y dígame quiénes son los que pelean contra María: ¿los católicos o los protestantes? Doctrina diabólica. Cuando en la Biblia está claro que los primeros cristianos, según dice San Lucas, capítulo 1, del versículo 26 en adelante, que los primeros cristianos hablaban bien de María, predicaban sobre María, daban catequesis, enseñanza sobre María, y decían que María era la llena de gracia, que el Señor estaba con ella, era bendita entre todas las mujeres, que el Señor puso los ojos en ella, que Isabel dijo: ¿quién soy yo para que venga a verme la madre de mi Señor? Que dijo: desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Ahora, doctrina diabólica, no, eso no estamos de acuerdo, porque el pastor dijo que no. Y escuchen, hermanos queridos, ese espíritu seductor es tan bravo, presten atención, que los hermanos separados tienen esta lema: lo que diga el pastor, aunque no esté en la Biblia, eso es palabra de Dios. Lo que diga el cura,
aunque esté en la Biblia, es palabra de Satanás. Así lo seduce el diablo. Por eso ustedes verán que la mayoría de hermanos separados, aunque se les muestre con capítulos y versículos, dice, sí está en la Biblia, pero lo dice el cura, yo no le creo. El pastor dice, la cruz es maldita, la cruz es señal de muerte. No lo dice la Biblia, pero lo dice el pastor. Eso es verdad y eso es palabra de Dios. A ver, entonces, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y ustedes van a escuchar versículo 11. Dentro de esa iglesia, recuerda que estamos hablando Efesios capítulo 3. Ya lo hablamos, pasamos ahora al 4. Ya leímos el versículo 4, el 5, el 6. Vamos a pasar al 11. En el versículo 11, ustedes verán lo que dice San Pablo. Como Dios, en el proyecto que él tenía dentro de la iglesia, un solo cuerpo, todos los pueblos, tiene otro proyecto: dejar dentro de la iglesia una jerarquía, unos ministros, unos encargados. Pongan cuidado. 4:11. Y dio sus dones. A ver, escuchen esto. Y Dios dio sus dones dentro de la iglesia. Dale. Unos son apóstoles. Unos son apóstoles. Por eso es que ustedes ven que los protestantes agarran el título de apóstol y se lo colocan en una chaqueta. Apóstol. Porque ahí dice, unos son apóstoles. Pero debemos examinar qué significa la palabra apóstol. Enviado. La iglesia de Cristo es apostólica. ¿Por qué es apostólica? Porque viene desde los apóstoles, porque trae la sucesión apostólica. Los protestantes encuentran la palabra apóstol y dice, yo soy un apóstol. No, así no es. Para ser apóstol tiene que traer la sucesión apostólica. Tiene que haberlo nombrado apóstol, un apóstol. Y ustedes verán cómo se nombraba apóstol. Ustedes verán, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 18, dice cómo se nombran los apóstoles del Señor. Hechos 8, 18. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles. Subrayen la palabra de los. No dice mediante la imposición de mano de cualquier tonto, mediante la imposición de mano de cualquier persona. No, la Biblia es clara. Mediante la imposición de mano de los. La iglesia es apostólica, trae una sucesión, se impone en las manos, pero el que impone la mano tiene que ser apóstol, para que el otro sea apóstol. Pongan cuidado. Otra vez, Luis. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu, les ofreció dinero, diciendo, paren la oreja, ¿qué le dijo? Denme a mí también ese poder. Impónganme las manos a mí y así yo voy a recibir el poder que tienen los apóstoles. Y cuando yo reciba ese poder, yo le voy a poder imponer las manos a otro, sucesión apostólica. Denme a mí ese poder, otra vez, Luis. Denme a mí también ese poder. Impónganme a mí las manos para recibir el poder. De modo que a quien yo imponga las manos, para yo ser apóstol y poder seguir imponiendo manos y haciendo más apóstoles, sucesión apostólica. Así era que se nombraban y se nombran los apóstoles dentro de la iglesia. No hay una cita donde diga que cualquier persona se podía nombrar apóstol. No. Cuando muere Judas, ¿quién nombró un nuevo apóstol? Pedro. Hechos de los Apóstoles 1:15 en adelante, nombra un nuevo apóstol.
No es que apareció uno que era cristiano evangélico y dijo, yo soy apóstol. No, señor, es que la iglesia llame y le imponga las manos. Sucesión apostólica. Entonces, seguimos con Efesios 4:11. Unos son apóstoles, pero no de título. No, tiene que tener la sucesión apostólica, en posición de manos. Siga. Otros son profetas. Otros son profetas. Ojo, profeta es el que viene de parte de Dios, tiene la autorización de Dios para ir a hablar de parte de Él, a anunciar y denunciar. Unos son profetas. Siga. Otros evangelistas. Otros son evangelistas, vienen a predicar y a custodiar el evangelio. Eso es lo que hace la Iglesia Católica. Para eso están los obispos, para eso están los sacerdotes. Cuidan el evangelio. No es que usted va a interpretar el evangelio como a usted le venga en gana. No. Siga. Otros pastores y maestros. Otros pastores, y dicen los evangélicos, aleluya, gloria al Señor. Ve que nosotros venimos desde los primeros cristianos porque nosotros somos pastores. Epa. Pero recuerde que de la iglesia de Jesucristo, Jesucristo nombró un pastor de toda la iglesia. Y no son los pastores protestantes. Y está en San Juan capítulo 21, versículo 15. Juan 21:15. No son esos pastores que tienen los protestantes. No. Cristo fundó una iglesia y nombró pastores. Pero dentro de esos pastores hay un pastor encargado de toda la iglesia. Juan 21:15. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro. ¿A quién dijo Jesús? Simón Pedro. Dale. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Me ama más que estos? ¿Quiénes son estos? Los apóstoles que estaban ahí. Y le digo, ¿me ama más que estos? Mire la respuesta de Pedro. Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Tú sabes que te quiero. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Apacienta. ¿Quién era el que apacentaba a los corderos? Pastor. Jesús está nombrando a Pedro pastor. Ojo, de los apóstoles. A los apóstoles los llamó corderos. Y a Pedro le dijo que tenía que apacentarlos. Solo la Iglesia Católica cumple con ese mandato. Hay un pastor que gobierna todos los demás apóstoles, que se llama el Papa. No porque tenga un título aquí, pastor. No, sino porque según la Biblia, Jesús le dijo a Pedro, ¿me ama más que esto? Pastorea mis corderos. Segundo. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. No sé si ustedes ven el afán de que quede claro a los apóstoles y al mundo entero que Jesucristo dejó un pastor para la iglesia. Lo repite 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Cuando la Biblia dice algo una vez es porque es importante. Cuando lo dice 2 veces es porque es muy importante. Y si lo dice 3 veces es porque es muchísimo de importante, que no se puede quitar. Por segunda vez, cuida mis ovejas. Y ustedes observen que en el primero dice mis, en la segunda mis, y en la tercera mis, que lleva la palabra me pertenecen a mí. Las ovejas mías de yo las va a pastorear Pedro. Las de Martín Lutero las va a pastorear otro. Lo de Carlos Parán, otro pastor. Lo de los adventistas, otro pastor. Los testigos va, otro pastor. Pero las de Cristo, Pedro. ¿Y qué pasa si usted se sale de esas ovejas? No pertenece al rebaño de Cristo. Recuerda lo que dice Juan 10, del 11 en adelante.
Yo soy el buen pastor da la vida por su oveja. También tengo otras ovejas. Esos son los protestantes. También tengo otras ovejas que no son de este rebaño. No dice, váyanse ustedes con ellas. No, dice, a esas hay que traerlas. A ver, católicos, ¿cuándo vamos a traer esas ovejas que están en los testigos de Jehová, en los pentecostales, en los adventistas, en los mormones, en los evangélicos? ¿Cuándo lo vamos a traer? Jesús está esperando que traigamos esas ovejas. Yo trato de hacer mi trabajo, pero ¿cuándo van a hacer ustedes el suyo? Vamos a hacer ese trabajo. Entonces, si hay pastores dentro de la iglesia, Pedro es el pastor de toda la iglesia. Solo en la iglesia católica tenemos eso que Jesús dijo, los verdaderos pastores. Y otros son maestros. ¿Qué significa que otros son maestros? Se lo voy a explicar en castellano. Que la doctrina protestante, la doctrina protestante que dice, cada quien puede leer la Biblia por su cuenta y que el Espíritu Santo le ilumine, Jesús la echó para atrás. Jesús dijo, no. Para eso yo dejé mis maestros. Si hay maestros, ¿para qué son los maestros? Para que enseñen. Y los discípulos no digan tonterías, no inventen. Si Jesucristo dejó maestros, en castellano significa nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta. Y lo dice Pedro, segunda de Pedro 1:20. Nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta, porque para eso están los maestros. Lea segunda de Pedro 1:20, Luis, para que ustedes se den cuenta que los protestantes están engañados cuando dice, cada quien agarra la Biblia y la interpreta a su manera. No, la Biblia dice que para eso Jesús dejó los maestros, y Pedro lo dice claro, segunda de Pedro 1:20. Sépanlo bien. Otra vez. Sépanlo bien. Por tercera vez. Sépanlo bien. ¿Por qué dice sépanlo bien? Porque si un católico no lo sabe bien, lo van a engañar los protestantes. Otra vez, Luis. Sépanlo bien. Sépanlo bien. Ninguna profecía de la Escritura. Ninguna profecía de las Escrituras puede ser interpretada por cuenta propia. Ve que la doctrina de los protestantes, que cada quien puede interpretar las escrituras por su propia cuenta, eso es doctrina diabólica. Porque ¿para qué dejó Jesús los maestros? Para que nadie interprete las escrituras por su propia cuenta. ¿Y qué pasa cuando una persona interpreta las escrituras por su propia cuenta? Que siga San Pedro en el capítulo 3, versículo 16. Insiste Pablo sobre esto en todas sus cartas. Insiste en todas sus cartas. ¿Por qué? Porque es muy importante y todos lo tenemos que saber. Por eso insiste. Dale. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender. ¿Por qué nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta? Porque hay en ellas puntos difíciles de entender. Y paren la oreja, que dice Pablo. Que los ignorantes. ¿Que qué? Que los ignorantes. ¿Otra vez? Que los ignorantes. Los ignorantes. Y poco firmes en la fe. Dos. Ignorantes, que no saben que las escrituras no se pueden interpretar por su propia cuenta. Que los ignorantes, y ojo, y los católicos que están poco firmes en la fe. Siga. Interpretan torcidamente. Interpretan torcidamente y se meten a evangélicos. Interpretan torcidamente para su propio daño. Para su propio daño. Entonces los protestantes se creen la última pexicola del desierto porque interpretan las escrituras por su propia cuenta. No, señor, eso es para su propio daño. Y ponga cuidado lo que termina diciendo Pedro, presten atención. Como hacen también con las demás escrituras. Siga, escuche. Así pues, queridos católicos, estando ya advertidos, ya les he advertido
Tengan cuidado. Tengan cuidado. Otra vez, Luis. Tengan cuidado. Por tercera vez, Luis. Tengan cuidado. Esto es lo que los católicos no entienden. No tienen cuidado. A la casa les llega a cualquiera y ellos lo aceptan. Tengan cuidado. Dale. Para que esa gente... testigos va, pentecostales, evangélicos, mormones, y pare de contar, los protestantes, extraviados, no arrastren a los que estaban firmes y los haga caer. Los van a arrastrar, no para el bien, para el mal. Lo van a hacer caer, es un pecado. Ahí termina, Luis. Bueno, crezcan en gracia. A ver, ¿hay apóstoles? Sí. ¿Hay maestros? Sí. ¿Hay profetas? Sí. ¿Hay pastores? Sí. Dentro de la Iglesia Católica hay todo eso. Los verdaderos. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice Pablo, versículo 14? ¿Para qué Dios dejó apóstoles verdaderos, pastores verdaderos, profetas verdaderos, maestros verdaderos? ¿Para qué? Pongan cuidado, versículo 14. Estamos en Efesios 4, 14. Presten atención. Entonces, ya no seremos niños. Ya no seremos niños. Zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina. ¿Para qué dejó los maestros que nos enseñen? Los apóstoles que vienen de Cristo, los profetas, los pastores, para que no seamos niños llevados por cualquier protestante que venga con su doctrina, con cualquier viento de doctrina. Pilas. Ya no seremos niños zarandeados por cualquier viento de doctrina. Para eso dejó la jerarquía en la iglesia. Siga. O por cualquier invento de personas astutas. Personas astutas. Y para mí personas astutas son primo hermano de prostituta. Astuta. De personas astutas. Expertas en el arte de engañar. En el arte de engañar. Los protestantes son unos expertos en el arte de engañar. Por eso usted no puede escucharles. Y si ellos quieren debatir, que sea con otra persona que sepa. ¿Por qué no invitaron a los pastores que vinieran? ¿Por qué no? Porque resulta que ellos son expertos en el arte de engañar cuando la persona no sabe. Pero cuando la persona sabe, no señor, porque le hace mostrar que son unos mentirosos. Y entonces la Biblia dice que debemos tener cuidado, porque hay personas expertas en el arte de engañar. Hermanos queridos, tengamos cuidado. Siga. Por el contrario, estaremos en la verdad y el amor. Estaremos en la verdad. Si estamos en la iglesia de Cristo, estaremos en la verdad. Si nos dejamos guiar por los pastores, por los apóstoles que Cristo dejó, estaremos en la verdad y en el amor. E iremos creciendo. Cada vez más. Para alcanzar a aquel. Que es la cabeza, Cristo. Que es la cabeza de la iglesia, Cristo. Entonces, hermanos queridos, eso es lo que estamos haciendo. Pero vamos a comerciales, a tomarnos un con café y ya regresamos. 5 minutos de comerciales y ya regresamos.